Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar. Sabemos perfectamente que estas instituciones realizan estos informes en donde tocan diversos temas importantes, sin duda alguna, cada uno de ellos, pero me gustaría comenzar a abordar este informe que dieron a conocer en torno a lo que es el cambio climático, no solo de la región centroamericana, sino que también de países vecinos, como lo es República Dominicana. Entonces me gustaría también si nos comparte en torno en qué consiste este informe, asimismo también cuáles serían esos efectos visibles que se pueden presentar en este caso en los cambios climáticos de los países centroamericanos y también de República Dominicana. ¿Cómo no? El Estado de la Región es una iniciativa académica que tiene ya casi 30 años de estar analizando, dando seguimiento al desarrollo humano sostenible de los países de Centroamérica y más recientemente también de República Dominicana. ¿Con qué fin se elaboran estos informes? Bueno, se elaboran con el propósito de brindar a las sociedades de cada uno de los países de la región un instrumento para conocer y analizar su realidad desde una perspectiva distinta, y es la perspectiva de las dinámicas sociales, económicas, ambientales y políticas que en una región tan pequeña trascienden las fronteras entre los países y en menor o mayor medida nos afectan a todos o están presentes en todos los países. El cambio climático es efectivamente una de esas dinámicas transnacionales, incluso en este caso globales, que están hoy por hoy afectando fuertemente nuestra realidad y nuestras posibilidades de desarrollo, incluso la posibilidad de que resulten viables algunas de las actividades sociales y productivas más importantes de nuestras economías. Por ejemplo, me refiero a la agricultura. Los cambios en los patrones de precipitación y de temperaturas están hoy afectando fuertemente nuestros ecosistemas, que son muy frágiles a estas variaciones, ¿verdad? Las plantas y animales y los sistemas que dan soporte a la vida en esos territorios son muy frágiles a cambios abruptos en las temperaturas y precipitaciones, pero además la agricultura. La agricultura, como la conocemos hoy, probablemente no sea viable en 20, 30 o 40 años si no nos adaptamos, si no invertimos en infraestructura, por ejemplo, de riego, para lograr de alguna manera paliar la reducción en las precipitaciones o el aumento de la aridez en algunos de los territorios que en toda la región, incluida Honduras, están dedicados hoy a la agricultura. También es necesario invertir, por ejemplo, invernaderos en algunos casos para el cultivo de ciertos productos que hoy por hoy se cultivan de manera distinta, pero en esas condiciones que se prevé a la luz de la evidencia científica, pues ya no será viable continuar produciendo. Otro de los efectos tiene que ver, por ejemplo, con los riesgos para la producción de hidroelectricidad. Hoy, en varios de los países de la región ya existen problemas para garantizar la generación hidroeléctrica en distintos momentos del año por una caída muy significativa en el nivel de los embalses. Bueno, si vemos a la luz de los escenarios de cambio climático para la región, que incluso pueden consultar en un mapa en el informe, vemos que en todos los países la ubicación geográfica de esas centrales hidroeléctricas coincide con territorios que están experimentando y van a agudizar su situación mucho más en las próximas décadas en materia de aridez. O sea, las precipitaciones van a caer en esos territorios. Bueno, eso pone en riesgo la generación de hidroelectricidad, pone en riesgo, como mencionaba, también la producción agropecuaria, la cual podría incluso significar una agudización de la inseguridad alimentaria nutricional, sobre todo para las comunidades rurales e indígenas,
que hoy dependen fuertemente de la producción de alimentos para el autoconsumo y pone en riesgo también nuestro rico patrimonio natural y la biodiversidad que alberga. ¿Cómo ustedes han tomado en cuenta en El Salvador? Creo que en los últimos meses se ha estado en protestas por estos cambios climáticos, por la construcción de ciertas infraestructuras en reservas naturales. En El Salvador, ¿cómo se ha estado viendo más este cambio climático, por ejemplo? El Salvador tiene la particularidad de que es un territorio muy pequeño y dadas esas características, además es altamente poblado, ¿verdad? Con una densidad de población alta, lo cual implica un nivel de estrés hídrico, una mayor presión por la demanda de recurso hídrico, por esas condiciones de un pequeño territorio que además se ubica en el corredor seco centroamericano y que tiene menor disponibilidad de agua. En el caso de El Salvador, no es un territorio que tenga grandes coberturas boscosas o tenga grandes territorios dedicados a la agricultura, como sí sucede en otros países de la región. Esto hace que sus condiciones sean un tanto distintas a las de los demás países. Pero bueno, lo cierto es que de cara a este fenómeno del cambio climático, que dicho sea de paso, es un fenómeno que ha sido provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero de los países más grandes, más poblados, más industrializados del mundo, nuestros márgenes de maniobra son reducidos para disminuir las emisiones, y lo que debemos priorizar en nuestras acciones, tanto a nivel de política pública como a nivel de los distintos actores económicos, sociales en los países, es la adaptación. ¿Qué medidas tomamos para que esa variabilidad en la precipitación y en las temperaturas nos afecte menos, nos impacte menos? En esto claramente hay iniciativas que hoy por hoy se han venido desarrollando en los países. El informe incluye una sistematización de casos que pudimos identificar donde ya se está haciendo adaptación. Las medidas se enfocan sobre todo en la parte agropecuaria y en la parte de bosques y biodiversidad, pero es necesario, por ejemplo, avanzar en medidas enfocadas en adaptación en las ciudades. Recordemos que hoy por hoy en la mayor parte de los países, más del 60, 70, incluso cerca del 80% de la población vive en centros urbanos, las ciudades capitales y otras ciudades secundarias. Bueno, ¿qué va a pasar con la disponibilidad de recurso hídrico para atender la demanda de esos territorios? ¿Qué medidas vamos a adoptar? Bueno, hay necesidad no solo de ampliar las acciones de adaptación, sino garantizar su sostenibilidad, porque este es otro de los elementos que identificamos que es riesgoso a la luz de los análisis que hicimos de las experiencias o acciones que se han implementado durante los últimos años. La mayor parte de esas acciones han dependido fuertemente de la cooperación internacional. ¿Y qué sucede con esto? Sobre todo en un momento como el actual, donde los flujos de cooperación, especialmente aquellos provenientes de los Estados Unidos, han helados o desaparecido del todo. Bueno, implica un grave riesgo para la sostenibilidad y la continuidad de esas iniciativas que se implementaron. Y es necesario entonces avanzar también en nuestros países en mecanismos de financiamiento que ya existen en otros lugares del mundo, que facilitan la inversión
en proyectos de adaptación como pudieran ser los que mencioné de infraestructura de riego, cambio tecnológico, la inversión en nuevas especies de semillas más resistentes a la sequía y otros mecanismos de financiamiento que permitan a los sectores productivos de distinta naturaleza pues hacer las inversiones y las modificaciones que se requieren para hacerlos o convertirlos más resilientes, más resistentes a estos fenómenos de la variabilidad climática que hoy vivimos, pero que claramente a la luz de la evidencia científica se agudizará fuertemente, sobre todo a partir del año 2060.